Jóvenes, muy buenos días. Dicen que la tercera es la vencida. Yo espero que hoy nos funcione todo normalmente. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, Pantalla bien, sonido bien, todo perfecto. sí, Ok, muchas gracias. Espero sinceramente que todos ustedes estén bien, al igual que sus familias. Hoy vamos a finalmente a ver los videos que no hemos podido ver en las dos clases anteriores. Estos videos es básicamente una ilustración de lujo, como digo yo, de toda la teoría que hemos visto en esta parte de bases de la herencia. ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar con este que tenemos acá, que nos va a ilustrar todo este proceso de la participación de las enzimas, cómo se realiza el rompimiento de los enlaces de hidrógeno para que finalmente una hebra sea continua y la otra sea discontinua para la formación de los segmentos Okazaki, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí el video. Y me está comiendo la... Perdón. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Es que se me activa. Ahí está. No puede ser. Ok. Perfecto. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Ay. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. The process repeats again and again. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA. Finally, DNA ligase links the Okazaki fragments. Ok. ¿Cómo no fue? bien, profe. Bien, finalmente se vio bien. Ok, voy a ponerla una vez más porque ahí se me metió, vieron que tuve problemas ahí con este aparatico. Si alguien tiene problema de inglés, entonces me lo comunica y yo haría el esfuerzo por hacer la traducción. Si no, aprovechamos el tiempo y seguimos adelante. Vamos a verla una vez más para que vean todas esta es la cosa que me está molestando. Voy a ver cómo logro quitarla. Profe, ¿y no lo podría medio traducir? Es que yo todavía no hablo inglés.
Ok, vamos a ver si le quito el sonido. Bueno, vamos a verlo una vez con inglés y luego le quito el sonido y yo lo voy traduciendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos va aquí. Esto voy a pasarlo para abajo, me está molestando, pero ya no sé cómo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a verlo una vez más sin traducción y luego le quito el sonido y lo traducimos. ¿De acuerdo? When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. The process repeats again and again. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA. Finally, DNA ligase links the Okazaki fragment. Ok. Vieron que es muy didáctica, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, profe, una adelante. pregunta. Adelante, por Profe, favor. todavía no entiendo por qué, digamos, en el video arriba está completo y abajo está incompleto. Bueno, no incompleto, sino que abajo tiene que pasar mucho más proceso para que se junte todo. Ok, aquí lo explicamos. Aquí en este diagrama lo vamos a explicar y ahora con el video también. Recuerda que habíamos dicho que la dirección de ruptura de enlaces de hidrógeno que lleva la helicasa en este sentido va hacia el 3'. La helicasa viene rompiendo en esta dirección y esta polimerasa no tiene ningún problema porque el extremo 3' se encuentra aquí, ¿verdad? Entonces ella va incorporando en este sentido. Pero ¿qué pasa en la hebra contraria? La hebra contraria, el 5' está aquí y el 3' está aquí. Entonces la polimerasa viene con la participación de esta ARN primasa y polimeriza en este sentido. Pero resulta que la helicasa se va a correr otro pedazo. Entonces va a haber otro pedazo que sintetiza en este sentido. La helicasa se corre, entonces va a haber otro pedazo en este sentido. Por eso es que se forman los fragmentos Okazaki, ¿verdad? Entonces lo que se dice es que mientras una hebra se sintetiza en forma continua, ¿verdad? Tal y como lo vemos nosotros aquí, en la otra hebra, aquí es continua, en la otra hebra es discontinua. Es decir, se va formando muchos pedacitos para que finalmente venga una ADN ligasa a unir todos estos pedazos, ¿verdad? Entonces, la respuesta concreta a su pregunta es meramente la orientación del 5 y 3'. Entonces, mientras esta que se está sintetizando, nueva, es 3' aquí y va incorporando nucleótidos tal y como lo vimos en las muchas clases anteriores, 3 clases anteriores básicamente,
aquí el 3' está acá. Entonces va caminando en sentido contrario de la dirección de la helicasa. ¿Verdad? Vamos a poner, le quité el sonido, entonces vamos a ver la película, ustedes no van a tener sonido y yo voy a tratar de ir explicando para los que no entienden inglés de qué se trata. Ok, esta es la helicasa. Esta es la helicasa que va a romper los enlaces de hidrógeno. Desdobla el ADN, desnaturaliza el ADN. ¿Verdad? Vea la dirección que lleva. Vienen estas proteínas que lo que hacen es evitar que se unan esas hebras del ADN. Ve aquí que no hay ningún problema. Aquí el 3' sigue la dirección de la helicasa. Aquí no hay problema, es continua. ¿Verdad? El problema se presenta aquí, ¿verdad? Porque cada segmento de estos va a crecer en dirección contraria al de la helicasa. Entonces se forman los fragmentos Okazaki. Entonces, importante la RN primasa, que habíamos dicho que inicia cualquier síntesis de nucleótidos. Participa la polimerasa 3, ¿verdad? Para agregar nucleótidos después de la primasa. Se repite, de acuerdo a la longitud del ADN que se tenga que sintetizar. Finalmente viene la polimerasa 1 y cambia los ribonucleótidos por desoxirribonucleótidos. Y finalmente, la ligasa se encarga de unir todos los fragmentos Okazaki. ¿Cómo nos fue? Ustedes no oyeron el sonido del audio, ¿verdad? No, profe. No, todo Ok. se entendió súper bien. Se entendió súper bien. Para el compañero que me hizo la pregunta del asunto de la dirección de la polimerasa, ¿está más claro? Sí. Bueno, asumo que ya esto está más o menos cubierto, ¿verdad? Vamos a ver esta película, este video es ilustrativo. Obviamente que no me interesa sí. Perdón, ¿usted podría volver a explicar esa parte en donde cambia, lo que se dijo que cambian los ribonucleótidos por desoxirribonucleótidos, por favor? Ok. Muchas gracias. Estos ribonucleótidos, ¿verdad? Que se incorporan acá por parte de la ARN primasa, ¿verdad? Recuerden que son fundamentales para que se dé el proceso de polimerización, son sustituidos por otra enzima que es una ADN polimerasa 1. Recuerden que hay 3 y hay 1. Entonces la 3 es la que polimeriza, la que hemos estado viendo, esta que está aquí en color morado, ¿verdad? Así me dice el cursor. Y luego tenemos una que es la polimerasa 1, que es la que se encarga de establecer, esta es la polimerasa 3, ¿verdad? Luego hay una polimerasa 1 que lo que hace es sustituir todos los ribonucleótidos que incorporó la ARN primasa. ¿Qué es importante? Bueno, porque nosotros necesitamos ese código de lectura en desoxirribonucleótidos, en material ADN, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, la función específica que tiene la ADN polimerasa es sustituir estos ribonucleótidos, ¿verdad? Que aquí están en verde, y posteriormente, una vez que realiza eso, viene la ADN ligasa y únicamente en poquitos nucleótidos liga, como la palabra lo indica, ¿verdad? O une o fusiona todos los segmentos Okazaki. Eso es básicamente la función de la polimerasa, la polimerasa 1. Una función extremadamente específica que consiste en sustituir ribonucleótidos por desoxirribonucleótidos. ¿De acuerdo? Profesor, Ajá. bueno, no sé si eso ya lo explicó la clase pasada, que no lo pudo ver, pero acabo de notar que en la línea de ADN, que la polimerasa 3 va en dirección de ARN. ¿Ese sí también existe o en el caso de esa principal? Perdón, es que se le cortó un poquito ahí. Perdón, en la
no sé cómo, la línea principal, digamos, en la que la polimerasa 3 sí va en dirección, que no surgen los fragmentos de Okazaki, también está en este caso este de acá. Ajá, ahí también existe, es que en los diagramas no se ve, también existe ese pedacito de ARN, nada más que solo se genera una vez. Aquí exactamente, aquí en algún momento existió para que se diera este proceso de polimerización, ¿verdad? Ok, y la otra pregunta es, Ajá. yo entiendo lo de la direccionalidad 3,5, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la polimerasa solo funciona en esa direccionalidad? ¿Por qué la polimerasa solo funciona? Acuérdense que eso fue la clase básica del primer día de bases de la herencia. La única posibilidad que una cadena de nucleótidos crezca es en el carbono 3', porque tiene un grupo hidroxilo. ¿Se acuerdan de eso? El grupo hidroxilo, y que yo indiqué que no ocurría el crecimiento de 5' porque ahí está el grupo fosfato, ¿verdad? Gracias. Entonces, por tener la disponibilidad del grupo hidroxilo, es la única posibilidad que nosotros tenemos que se vaya a incorporar un nuevo nucleótido. Por eso es que ocurre acá, ¿verdad? Que se va incorporando en 3', pero el 3' aquí es inverso. El 3' viene acá, ¿verdad? Por eso es que se forman los segmentos de Okazaki, porque la helicasa viene rompiendo enlaces en este sentido. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí, ya. Muchas Ok, gracias. perfecto, con mucho gusto. Ok, les estaba diciendo que esto es mera curiosidad. A mí siempre hay cosas ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es que funciona la topoisomerasa? Pero definitivamente que esto no es objetivo del curso, pero es importante que ustedes entiendan esa tensión que se origina. El video lo que hace es simularlo con un mecate, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros entender muy bien lo que está ocurriendo. Perdón, perdón porque no he compartido el sonido. Ok. Let's consider what happens as DNA unwinds during replication. As DNA unwinds, it acts like this rope when we pull apart its two strands. As you pull the strands apart, twisting tension builds up in the rest of the coiled portion. It is actually adding one twist to the remaining rope for each twist pulled out of it. At some point, you can't separate the strands anymore. The remaining rope is too tightly twisted. If you relax your tension on the rope, it will twist around itself in a supercoil. It is releasing tension. If you want to keep pulling the rope apart, you have to release the tension periodically, and one way to do this is to cut the rope and splice it back together. This problem has been best characterized in small circular DNAs. There are two methods of dealing with this problem in DNA. One cuts only one strand of the DNA double helix, and the other cuts both strands. Let's look at the first. Topoisomerase I enzymes cut a single strand of the double helix, pass the other strand through the cut, and reseal the break, relaxing the overwound molecule, which now has one fewer twist. Topoisomerase II enzymes do the same thing but with both strands of the double helix. Topoisomerase II cuts both strands of a double-stranded DNA and passes another double strand through the break and then reseals the break. So if a molecule of DNA is supercoiled, topoisomerase II can remove the supercoiling, 2 twists at a time, to yield a relaxed circle. Ok. Básicamente, como le dije, esto es ilustrativo completamente. Es cómo resolver, como dice la pregunta ahí, cómo resolver el tema del nudo que se genera en el mecate cuando es un mecate conformado por dos qué sé yo, hebras, y usted intenta abrirlas, ¿verdad? Bueno, hay unas enzimas que lo que hacen es cortar una de las bandas o de las hebras del ADN, y esa tensión que se origina después del punto corte se libera, prácticamente se libera esa tensión, ¿verdad? Y facilita
que cada una de las hebras del ADN sirva de sustrato para sintetizar una hebra continua y sintetizar una hebra discontinua, que al final al cabo va a ser continua, ¿verdad? Esto no lo voy a repetir porque, como dije, eso es cultura general. Vamos a ver si avanzamos un poquito más. Ok, aquí entramos al dogma central, que lo vimos en la clase anterior. Vamos a ver el video correspondiente. Simple y sencillamente, recuerden, la información fluye del ADN al ARN y a las proteínas, nunca fluye de las proteínas a la ARN. Y hay una excepción importante que habíamos visto, que es que el ARN fluye en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias, hacia el ADN. The central dogma of molecular biology, as first stated by Francis Crick, asserts that information flows from DNA to RNA, and then from RNA to protein. Information never flows from protein back up the line. Bueno, exactamente lo que acaba de decir, ¿verdad? Nunca fluye la información de proteínas a ARN. Eso nunca se da, ¿verdad? Pero sí tenemos algunas situaciones donde este ARN, ¿verdad?, puede utilizar cierta maquinaria de la célula huésped para producir ADN, y a partir de ahí utiliza de nuevo toda la maquinaria celular para producir ADN copia, que se llama, ¿verdad?, después de haber existido un híbrido ARN-ADN. Entonces aquí vamos a ver particularmente un video que ilustra toda esta temática con respecto al retrovirus HIV, que es muy ilustrativa. HIV, the human immunodeficiency virus, is a retrovirus. An HIV particle attaches to the host cell membrane by way of the membrane protein CD4. The cell removes the viral coat as it takes up the virus by endocytosis. Using reverse transcriptase brought in by the virus, the viral RNA makes a complementary cDNA. The viral RNA degrades. The cDNA is the template for a second DNA strand. The double-stranded DNA enters the host cell's nucleus and integrates into a chromosome as a provirus. Eventually, transcription produces viral RNA. The viral RNA travels to the host cell's cytoplasm, where some is reserved for new viral genomes and some is translated, producing new viral proteins. These proteins are assembled to form new capsids and envelopes. The assembled retroviruses bud from the plasma membrane. The new viruses can parasitize more host cells. Ustedes recuerdan de la clase anterior que yo les dije que el problema de los retrovirus o de los virus en términos generales es casualmente la producción de esa cantidad enorme de viriones, ¿verdad? Hijos del virus original. Y ese es el problema, porque en determinado momento se rompe el equilibrio, y una compañera de ustedes me hizo la pregunta de que por qué unos se enferman y otros no enferman con respecto a la situación del coronavirus, ¿verdad? Los que son asintomáticos, habíamos dicho que es un asunto de que el sistema inmunológico funcionó bien y tuvo mucho control o mucho éxito, digamos, en desdoblar, digamos, esas partículas del coronavirus para no producir morbilidad, enfermedad, ¿verdad? Otras personas, por eso es que se dice que hay ciertos factores de riesgo, la edad, las personas hipertensas, la gente que padece de enfermedades como la diabetes o enfermedades del corazón, entonces van a tener cierta susceptibilidad a enfermar si se encuentran con este retrovirus. Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a quitarle el sonido a ustedes y yo voy a tratar de ir traduciendo para los compañeros que no manejan el inglés. Entonces, es un virus de HIV. Esta es la célula huésped, ¿verdad? Este es el virus, esto es la célula huésped. Mediante un mecanismo particular,
logran inyectar el material hereditario, que en este caso es ARN. Esta enzima la trae el virus, recuerden, ¿verdad? Empieza a sintetizar una copia, una hebra de ADN. Después la misma enzima produce la doble banda del ADN. ¿Verdad? Esta doble banda de ADN viral se integra al ADN de la célula huésped y comienza a producir más material hereditario que finalmente se viene al citoplasma y va a producir más viriones. Eso es lo que le digo que es lo que enferma realmente a una persona de una enfermedad viral. Entonces, aquí se van formando las membranas, ¿verdad? Y finalmente tenemos un virus igualito al que entró aquí arriba, y ese es el que va a generar más copias y más copias y más copias y más copias hasta que llega un momento en que el sistema inmunológico sucumbe. No tiene la capacidad de continuar, digamos, haciendo defensa de tantas copias de virus que se encuentran en ese momento enfrentando a las células, ¿verdad? Vamos a ver aquí la parte del híbrido. Adelante, adelante. Antes de continuar, quería saber qué es exactamente lo que pasa con las proteínas virales cuando el virus entra a la célula, que el video parece como que se disuelven, no, me parece que no lo menciona. Cuando entra a la célula, prácticamente sí, lo que ocurre es que se desintegran, ¿verdad? Y lo que es curioso es que al final la misma maquinaria celular produce las proteínas. Las proteínas y todo lo que necesita el virus para continuar haciendo daño, ¿verdad? Porque prácticamente que eso es lo que hacen la mayoría de los virus, ¿verdad? Pero sí, todo ese material proteínico que entró con el virus se desintegra al entrar al huésped. De ahí en adelante, lo que le interesa, entre comillas, al virus es que su material genético se mantenga intacto, ¿verdad? Y ya vieron que utiliza toda la maquinaria de la célula huésped. A partir de acá es que se genera un gran debate si realmente los virus son o no son seres vivos. Todavía no hay consenso al respecto, ¿verdad? Porque son partículas parasitarias que si no encuentran una célula huésped, no viven por sí solos, ¿verdad? Necesitan, para la reproducción viral, necesitan obligatoriamente de células huésped que le presten, ¿verdad?, esa maquinaria celular integrándose al genoma de la célula huésped. Vea la capacidad que tienen para poderse replicar, ¿verdad? Adelante. Profe, disculpe, digamos, entonces con todo esto de lo de la maquinaria que usted dice que se reproduce, ¿no se consideraría el virus como un ser vivo cuando ya entra en la célula? Porque tiene esa capacidad es un tema extremadamente complejo, ¿verdad? Y obviamente no lo vamos a abordar acá. La definición de ser vivo no es nada fácil de establecer, ¿verdad? Pero los virus no cumplen con muchas características de los seres vivos, pero sí cumplen con algunas características, ¿verdad? Como tener un material genético propio, ¿verdad? Pero ese hecho que dependan exclusivamente de la maquinaria celular para poderse replicar, hace pensar a la gente que desarrolla estas disciplinas que no son seres vivos como tales, ¿verdad? Pero uno ve con todo lo que estamos pasando nosotros en este momento a nivel mundial, vean ustedes el comportamiento que tiene esta serie de partículas. Una partícula inerte que se vaya a generar, digamos, en un laboratorio, yo les aseguro que no tendría la capacidad que tienen estos virus, ¿verdad? Entonces, es muy controversial el tema, el debate es súper amplio, tiene años, y yo creo que todavía no hay consenso en la posición final. Mientras unos dicen que sí, otros dicen que no, y yo creo que la gran mayoría en este momento considera que los ARN los virus no son contemplados como seres vivos, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes estudian los reinos, ¿verdad? Que los estudiaron con Paul, ustedes no vieron los virus en alguna de esas clasificaciones, ¿verdad? Eso llama muchísimo la atención. Ok, esta es nada más para ilustrar
ese híbrido que se forma entre el ARN y el ADN, todo gracias a la enzima que trae, ¿verdad? Acuérdense que el virus trae una bolsita y en esa bolsita trae dos enzimas muy importantes, la retrotranscriptasa, que también se llama transcriptasa reversa, y la integrasa. La integrasa, como la palabra lo indica, le permite unirse al ADN o al material genético, sí, al ADN en ese caso en particular de la célula huésped, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué bonito cómo se forma esto. A messenger RNA molecule has a 3' poly-A tail. So, using an oligo-DT primer and reverse transcriptase, a complementary strand of DNA, or cDNA, is synthesized, forming an mRNA-DNA hybrid. The mRNA strand is degraded with alkali, and the free 3' end of the DNA strand forms a hairpin loop that primes synthesis of a second DNA strand using DNA polymerase III. S1 nuclease cleaves the hairpin loop, leaving a double-stranded cDNA copy of the original mRNA. Vean qué interesante, porque esta molécula final es ADN, tal y como la hemos visto en todo el curso. Pero el origen se dio a partir de una molécula de ARN, ¿verdad? Que gracias a su retrotranscriptasa fue capaz de sintetizar una cadena hebra simple de ADN. Y luego la polimerasa 3 lo que hace es formar la cadena complementaria de ese ADN. Entonces, cuando nosotros tenemos ese ADN viral, en cierta forma, ese es el que se va a ir a incorporar al genoma de la célula huésped, ¿verdad? Eso nada más como cultura general también, ¿ok? Veamos aquí algunas cositas adicionales de los retrovirus que me interesa repasar. When a retrovirus infects a host cell, the viral RNA genome is released into the cytoplasm where the viral enzyme, reverse transcriptase, copies the viral RNA into single-stranded DNA. The viral RNA degrades, and reverse transcriptase synthesizes the complementary second DNA strand. The double-stranded viral DNA enters the nucleus, where it integrates into the host cell's DNA genome using the viral enzyme integrase. The integrated viral DNA is called a provirus. Ok, a diferencia del anterior, aquí lo que nos están indicando es casualmente lo que les dije anteriormente, ese ADN doble banda, valga la redundancia, ADN doble banda es viral, ¿verdad? Es viral y se integra, digamos, al ADN huésped, al ADN de la célula huésped. Por sí solo no tiene absolutamente ninguna capacidad, no, o sea, moriría ese pedazo de ADN viral. Pero lo que me interesa destacar con esto es que el origen de ese ADN doble banda es viral. Ok, jóvenes, con esto terminaríamos nosotros la parte de esta primera parte. Ahora entramos con todas las películas que no habíamos podido ver sobre síntesis proteica, ¿verdad? Recuerden que síntesis proteica, por facilidad de estudio, contempla dos áreas, es propiamente la transcripción y la traducción, ¿verdad? Vamos a ver la primera película acá. Tiene que ver con transcripción. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Primero la vemos 1 o 2 veces y luego tratamos de traducirla. Transcription is DNA-directed RNA synthesis, catalyzed by the enzyme RNA polymerase. The DNA double helix must unwind to expose the template strand, so RNA polymerase can add the ribonucleoside triphosphate monomers to the growing RNA transcript. RNA polymerase reads the template strand from its 3' to its 5' end,
and the RNA transcript grows from its own 5' to its 3' end. The DNA double helix then rewinds. When the RNA polymerase reaches the end of the template region, the enzyme and the new transcript are released. Se dan cuenta que son muy didácticas, ¿verdad? Estas películas. Voy a quitarle el sonido acá. Y la vamos, incluso se me ocurrió ahora ir poco a poco, irla parando. Ok, vean todos los elementos que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos una ARN polimerasa, que ya habíamos visto la función que tiene, es simple y sencillamente agregar ribonucleótidos en el sentido 3'. Evidentemente que nosotros tenemos que tener el ADN, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a copiar o qué vamos a sintetizar si no hay esa molécula de ADN necesaria? ¿Verdad? El sitio de transcripción, aquí comienza, ¿verdad? Un mensaje que le dice, esto es lo que necesitamos transcribir a partir de esa molécula de ADN. Y aquí tenemos ese sitio de transcripción, determinación de la transcripción, que le indica al sistema celular, hasta aquí debe transcribirse este segmento del ADN. ¿Verdad? Entonces, esos son todos los elementos que necesitamos. Un sitio de inicio de transcripción, un sitio de finalización, una enzima ARN polimerasa, evidentemente el ADN. Esto no estaba aquí. Esto se está formando a partir de la acción de todos los otros elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos viendo? Transcripción. ¿Cuál es? Pasar la información de un código de desoxirribonucleótidos a ribonucleótidos. En otras palabras, pasar de ADN a ARN. El mensaje pasa a ARN. Ok, avanzamos un poquito. Ok, a diferencia del proceso que ocurre en duplicación, ¿verdad? O en síntesis de ADN, la ARN polimerasa tiene la capacidad de desdoblar, ¿verdad? Los enlaces de hidrógeno en la cadena de ADN. Recuerden que en aquel evento lo hacía una helicasa. En este caso lo está haciendo la misma ARN polimerasa que tiene la capacidad de polimerizar ribonucleótidos en sentido 3'. Entonces, vea lo que está haciendo ahí. Se va moviendo conforme va desdoblando la doble hélice, va integrando ribonucleótidos, como lo dice aquí abajo, ¿verdad? Obviamente respeta el código de la hebra que se está sintetizando. Esto me sirve para ilustrar la pregunta que hizo el compañero anteriormente, ¿verdad? Vean la hebra sustrato que llamamos nosotros del ADN. En este caso es 3' acá, 5' por acá. Entonces, evidentemente la complementaria, es decir, esta molécula de ARN o el transcripto de ARN, como dice acá, debe tener un 5' por acá y un 3' por acá. Entonces, este 3', que fue la respuesta que le di al compañero, tiene un grupo hidroxilo libre, perdón, fue una compañera, creo, más bien. Y ahí es donde se van a incorporar ribonucleótidos. Entonces, esto sigue, se va desdoblando, ¿verdad? Sigue, ¿hasta cuándo? Hasta que aparezca un sitio de terminación, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo que está diciendo es, ya por acá, ¿verdad? Ya no importa que se reúnan las dos bandas del ADN, porque ya sintetizamos ARN basado en la información de esta hebra. Entonces hay reunión del ADN, ya ahí no tiene cuidado la ARN polimerasa, porque ya se sintetizaron, ¿verdad? Ya todo esto se sintetizó a partir de la información que estaba contemplada en esta molécula.
Ok, ahí nos están diciendo que cuando la ARN polimerasa alcanza este sitio de terminación del proceso de transcripción, ¿verdad? Entonces todos los componentes, se lanza un mensaje celular y todos los componentes se disocian. Es decir, el ARN mensajero se separa del ADN, el ADN se reconstituye como tal, y la enzima se va a cumplir otra función similar, otro proceso de transcripción. Finalmente, el objetivo de la transcripción, como hemos dicho, es producir una molécula, que esta molécula la vamos a llamar ARN mensajero, ¿verdad? Mensajero, ¿por qué? Porque lleva todo el mensaje tal cual, ¿verdad? Tiene el ADN, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho en la clase anterior que el ADN no participa de aquí en adelante, hasta ahí juega el ADN un papel importante. Pero indirectamente, si aquí hay este nucleótido, si aquí está este otro, si aquí está este otro, todo eso fue dictaminado, ¿verdad? O dictado por la molécula de ADN que sirvió de sustrato. ¿De acuerdo? Profe, Adelante. perdón porque creo que, estoy muy seguro que ya lo habían dicho antes, pero es para volver a acordarme. ¿Qué es lo que define los sitios de inicio y el sitio de fin? ¿Es la proteína, la del ARN es que sabe dónde empezar y dónde detenerse o hay algún Eso lo marcador? habíamos visto, ahora lo podemos repasar con mucho gusto. Son unas secuencias específicas, ¿verdad? Que vimos en la clase anterior. Eran Ahora, lo de los cuatro nucleótidos, las cuatro adeninas, iba por ahí. bueno, eso es una modificación que ocurre posterior, ¿verdad? Pero hay un sitio de reconocimiento de que el sistema celular sabe exactamente, vamos a ver si lo tengo por acá, el sistema sabe cuándo comenzar, ¿verdad? Vamos a ver acá, ¿ves? Secuencias reconocidas, diferencias entre los promotores, entonces el promotor tiene una función importante, luego tenemos una secuencia consenso que estaba a -35, ahora lo vamos a ver en un video eso, y otra caja Tata que estaba a -10, antes del punto cero de inicio de la transcripción. Eso lo vamos a ver en una peliculita que sigue inmediatamente. Buena pregunta. Vamos a ver acá. Entonces, veamos aquí esto del ARN maduro. ¿Qué entendemos nosotros por un ARN maduro? Profe, este video debería tener audio, es que no se oye. Ay, ¿por qué no me habían dicho? No estaba seguro. Perdón. Me tiene que decir cómo van a entender. Gracias. Vamos de nuevo. Ese mismo. Vamos a hacer igual, lo oyen ustedes tal cual y después le quitamos el audio y yo voy diciendo algunas cosas. Eukaryotic cells must process the RNA product of transcription to form a mature, translatable messenger RNA. The first step in RNA processing is capping, the addition of a special nucleotide to the 5' end. The second step is polyadenylation, the addition of a long tail of A's at the 3' end. A eukaryotic gene typically consists of both exons, regions that encode parts of the protein product, and introns, regions that are not represented in the product. The introns are transcribed along with the exons, but they are spliced out as the third step in eukaryotic RNA processing. Ribonucleoprotein assemblies called spliceosomes do the splicing. The result of 5' capping, 3' polyadenylation, and RNA splicing is an mRNA ready to be translated.
Ok, entonces vamos a quitar el sonido y yo voy diciendo haciendo algunos comentarios al respecto. Ok, ¿qué nos está diciendo ahí? El transcripto primario que se produce a partir del ADN lleva toda la información del ADN. Eso es lo que hemos dicho. Pero resulta que en eucariotas, este ARN mensajero debe de ser editado. Y ese proceso de edición es exactamente lo que estamos viendo en este documental. Van a ocurrir varias cosas. Aquí va a introducir un sitio CAP, el 3'. Aquí se van a introducir unas colas que se llaman colas poli-A, es decir, muchas adeninas. Y esos segmentos verdes acá, que son secuencias intrónicas, no codifican para ninguna proteína, tienen que ser removidas. De tal forma que si esto es un exón y esto es un exón, esto va a quedar completamente unido a esto unido a esto, etcétera. Esto unido a esto. Entonces, todo ese montón de cosas y eso tiene una función específica que ya vimos en la clase anterior. Ok, entonces, lo que nos está diciendo ahí, el primer paso de edición de ADN es la integración de este grupo CAP, ¿verdad? Que es un ácido guanílico modificado, específico, se incorpora en el extremo 5'. Eso es extremadamente importante que se haga. Ok, el segundo paso, dice el video, es la incorporación en el otro extremo, es decir, en el extremo 3', de una cola pli-A, ¿verdad? De muchas adeninas, 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 adeninas. Esto tiene una función específica en el momento de la migración al citoplasma. Ok, dice que un típico gen en eucariotas está constituido por exones, en este caso numerados, ¿verdad? Y por secuencias intrónicas, son estas verdes que habíamos visto anteriormente, van a ser removidas en este proceso de edición. Okay. Dice que los intrones han sido transcritos a partir del ADN, como les he insistido, pero que para que esto sea efectivo deben ser removidos en un proceso conocido como editaje del ADN o splicing. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ya se removieron, vean ustedes, ya se removieron los intrones que estaban acá, ¿verdad? Aquí habían intrones, ya fueron removidos. Recuerden que yo siempre les digo que en el curso de genética molecular ustedes ya ven todos esos detalles de cómo es que ocurre toda esa cuestión, porque obviamente que se conoce, ¿verdad? Aquí se incorpora el sitio CAP, aquí se incorpora la cola poli-A, los exones de 1 a 4 ahora sí están adyacentes uno al otro, totalmente listos el proceso de traducción. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un ARN mensajero maduro. Agregamos la palabra madura porque ya sabemos de que todo el proceso de editaje ocurrió. Esa molécula es exactamente la que va a ser utilizada para el proceso de traducción. Profe, ¿y qué es lo que pasa con las secuencias intrónicas que se remueven después? ¿Sirven de Muy algo? buena pregunta. Eso se desintegra. Algunos ribonucleótidos que están ahí pueden ser utilizados por la maquinaria celular en otros procesos para la incorporación, ¿verdad? X que se requiera. Pero por lo general eso se desecha, ¿verdad? Ya. Muy buena pregunta. Vamos a ver qué otra cosa nos falta. Bueno, ya nosotros vimos todo esto del splicing. Vamos a ver cómo es esa región promotora.
Perdón, perdón. Tengo que compartir el audio, ¿verdad? Si son muchos detalles, jóvenes. Acuérdense que esto es totalmente nuevo para todos nosotros. Vamos a ver. Genes have binding sites for RNA polymerase called promoters. In E. coli, consensus promoter sequences are located upstream from the transcription start site, centered at -10 and -35 base pairs. RNA polymerase weakly binds DNA. It moves along the DNA until it reaches a promoter where its sigma subunit recognizes and binds the -10 and -35 sequences, forming a closed promoter complex. The polymerase then unwinds the DNA around the initiation site, forming an open promoter complex. Initiation of transcription begins and the polymerase sigma subunit is released to be used by another polymerase complex. Ok. Entonces vamos a quitarle el sonido. Y la vemos de nuevo. Esto es el reconocimiento por parte de la ARN polimerasa de la región promotora. A propósito de la pregunta que me hacía el compañero anteriormente, es lo que va a reconocer como el sitio de inicio para que se dé la transcripción. Entonces, lo que nos está diciendo es que en E. coli, ¿verdad? En la bacteria E. coli, el promotor está a 35 nucleótidos del punto cero, ¿verdad? Y termina a menos 10 nucleótidos del punto cero. Entonces, el punto cero, en el punto de inicio, en este caso, es el nucleótido más 1. Aquí esto es lo que tiene que transcribirse. Todo lo que está aquí, no. Pero es extremadamente importante porque la enzima ARN polimerasa va a reconocer esa región como un indicador de que ya debe estar lista para iniciar el proceso de la transcripción. Entonces, lo que está diciendo acá es que la ARN polimerasa se une débilmente a esta región del ADN. Va caminando, vean ustedes que todavía no está en la región promotora, ¿verdad? Va caminando, va caminando, va caminando, y ya cuando encuentra la región promotora, interpreta, ya tiene que estar todo listo para comenzar la transcripción tal cual, sin errores. Se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo hasta que llega y reconoce la región promotora. Ya ahí, en ese momento, ya reconoció exactamente el promotor. Entonces, en este complejo, ¿verdad? En este complejo de la ARN polimerasa, hay una subunidad, sigma, particularmente, cuya función es el reconocimiento de esa región particular. Entonces, reconoce esa secuencia que está de menos 10 a menos 35, es decir, son 25 desoxirribonucleótidos que son reconocidos por la subunidad sigma de la ARN polimerasa. Ok, entonces, en el momento en que llega y se da todos esos hechos, comienza a desdoblar la cadena del ADN. Vean ustedes que esto es exactamente lo que veíamos en el video anterior. Aquí ya se comienza la síntesis del ARN, aquí va en extensión, ¿verdad? El ARN, ¿verdad? La subunidad sigma se separa del resto de la polimerasa. ¿Por qué? Porque ya no tiene absolutamente ninguna función. La función específica de la subunidad sigma de la ARN polimerasa es el reconocimiento de la región promotora, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto sigue, ¿hasta cuándo? Hasta que se encuentre
con un sitio de terminación de la transcripción. Perdón. Ok, vamos a ver qué más. Si hoy tuviera la capacidad de terminar esta clase, entonces sería genial. Ok, hagamos un repaso del código genético que vimos en la clase anterior, un poquito rápido. Y algunas personas me comentaron que no habían entendido muy bien, y yo reconozco que lo pasamos muy rápido. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque de aquí en adelante, en el proceso de traducción, nosotros necesitamos un diccionario. Sin diccionario no puede darse la traducción, por eso se le llama el proceso de traducción. Pasamos de un código de nucleótidos a un código de aminoácidos. ¿Hay posibilidad de que eso se lleve a cabo? Claro que sí, gracias a este código genético, o el código de la vida. Hay muchos nombres que le han dado a esto. A mí me gusta hablar del código genético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Recuerden que habíamos hablado de que el código se lee en tripletas. Cada una de esas tripletas también se llama codones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, en esta columna, tenemos el nucleótido que va a estar incorporado en la posición 1. Horizontalmente, tenemos el nucleótido que se va a incorporar en la posición 2. En esta otra columna tenemos el nucleótido que se va a incorporar en la posición 3, ¿verdad? Habíamos visto algunas características, que más de un nucleótido puede producir el mismo aminoácido. Por ejemplo, acá, fenilalanina, leucina, que pueden haber 6, metionina, que solo 1, ¿verdad? Recuerden que todo esto lo hemos visto en la clase anterior. Y el codón determina, los 3 codones de terminación, que son estos 3 nada más, ¿verdad? Son 64 diferentes combinaciones, y 64 diferentes combinaciones producen los aminoácidos que son esenciales para la vida, esenciales para formar proteínas y que haya vida. Es un ejemplo, vamos a ver aquí, uracilo con uracilo me va a producir fenilalanina siempre. Y habíamos hablado de algunas características del código genético y habíamos visto que es universal. Exactamente el mismo para una bacteria que para un elefante o cualquier otro organismo, ¿verdad? Vamos a ver otro. Habíamos visto que el primer codón que debe existir en una cadena peptídica en crecimiento es AUG, que es metionina, ¿verdad? ¿Cómo obtengo yo AUG? Bueno, este nucleótido con este segundo nucleótido con este cuarto nucleótido que está en esta columna acá, va a producir AUG. La única conformación posible de nucleótidos que me van a producir a mí metionina. Y algunas otras características que vimos en la clase anterior. Entonces, ¿tienen que saberse esto de memoria? Ustedes jóvenes, jamás, ¿verdad? Les hablé en la clase anterior, a nosotros sí nos obligaban a sabernos esto de memoria. Imagínense la pérdida de neuronas que tuvimos todos nosotros innecesariamente, porque eso está en cualquier libro y está, ahora que existe Internet, cuando nosotros estudiamos no existía Internet, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta que somos viejos, pero ahora esto lo encuentran en cualquier lugar, hasta en el librito de misa, como digo yo, ¿verdad? Entonces, la traducción en procariotas, todos los componentes están presentes en la célula. En eucariotas están localizados en el citoplasma. Recuerda que aquí la diferencia es la conformación de un núcleo como tal, ¿verdad? Mitocondrias y cloroplastos. Entonces, todo este proceso se va a realizar en el citoplasma, en las mitocondrias o en los cloroplastos. El ARN mensajero se une a un ribosoma. Recuerde que los ribosomas son las proteínas, las fábricas de proteínas, ¿verdad? Es una estructura del que se encuentra en el citoplasma que me va a permitir a mí generar proteínas, ¿verdad? Hay la presencia de ARN de transferencias que cuando están aminoasilados, es decir, que cuando tienen el aminoácido incorporado, ¿verdad? Se van incorporando uno por uno de acuerdo a la secuencia que dicta, en este caso,
el ARN mensajero maduro, ¿verdad? Ahí se van formando enlaces peptídicos entre los aminoácidos y así es como se permite que vaya creciendo la cadena la cadena del ARN, ¿verdad? Entonces, durante este proceso interviene el ARN mensajero, claramente, es importantísimo, necesario para unir subunidades del ribosoma, ¿verdad? Contiene la secuencia que vamos a traducir, evidentemente, ¿verdad? Ahí es donde va la secuencia exacta de la proteína que tenemos que hacer, ¿verdad? Extremadamente importante. Y también el ARN transferencia, que lo que hace los ARN transferencia es traer los aminoácidos para ser incorporados de acuerdo a la cadena peptídica que se tiene que ir formando, ¿verdad? Durante este proceso intervienen también los ribosomas, ya dijimos que son las fábricas, las proteínas, ¿verdad? Ahí va a ocurrir la síntesis de proteínas, se mueven a lo largo de un ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, imaginen ustedes como que el ARN mensajero queda anclado y el ribosoma es el que se va corriendo haciendo lecturas de 3 en 3, ¿verdad? Y permite, ¿verdad?, que se vayan incorporando ARN de transferencias de acuerdo a esa secuencia, ¿verdad? Los ribosomas están compuestos por subunidades pequeñas y subunidades grandes. Luego tenemos estas enzimas que lo que hacen es catalizar la adición de cada aminoácido al ARN de transferencia específico. Tenemos muchos factores de iniciación, de extensión y de liberación. Es un proceso extremadamente complejo en el cual participan muchísimas moléculas, pero muchísimas moléculas, ¿verdad? La información genética que dicta la secuencia de aminoácidos está dada por los codones, pero recuerden que indirectamente esta secuencia viene desde el ADN, ¿verdad? Por eso es que insistimos en determinado momento que no pueden haber mutaciones, ¿verdad? Los codones son tripletas de nucleótidos, lo hemos dicho ya varias veces, que se encuentran contenidas en el ARN mensajero. Se unen a un grupo particular de 3 nucleótidos adyacentes en el ARN de transferencia, lo que se conoce como anticodones. Entonces aquí vemos un esquema bastante simplificado de lo que es un proceso de traducción. Vean ustedes, aquí tenemos el 5', el extremo 5' en esta cadena de ARN, ¿verdad? Esta es la cadena que nosotros estamos traduciendo, y aquí tenemos nosotros el 3', ¿de acuerdo? Entonces, los ribosomas, como dijimos, nos imaginamos que el ARN mensajero está anclado y los ribosomas, que son estas estructuras, van caminando en este sentido, en esta orientación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el inicio de la cadena proteica, ¿verdad? Obviamente muy pequeñita, conforme avanzamos, más grandes, más grandes, más grandes, y finalmente aquí tenemos la proteína casi finalizada. ¿Cuándo termina este proceso? Bueno, va a haber un mensaje acá de terminación también, el que permite que esta cadena de proteica se desligue, digamos, en cierta forma de los ribosomas. La subunidad pequeña se separa de la subunidad grande de los ribosomas y ya queda esta proteína completamente lista para ir a cumplir una función específica que puede ser metabólica, que puede ser con el color del pelo, que puede ser con la estructura del pelo, lo que ustedes se imaginan, ¿verdad? Involucra aproximadamente la interacción de 100 tipos de macromoléculas. Vean ustedes que es un proceso muy complejo, ¿verdad? Muchos factores participando, ya mencionamos algunos. Antes de que se dé la traducción, el aminoácido, esta A punto es aminoácido, debe de estar unido en el de transferencia por medio de enlaces covalentes. El complejo resultante es un ARN de transferencia aminoacil, es decir, que está cargado, ¿verdad? Y por otro lado, los ribosomas deben de unirse al ARN mensajero. De no ocurrir eso, no hay síntesis, ¿verdad? Yo creo que podríamos terminar con esta, jóvenes, porque esta materia es dura. Esta es exactamente la estructura de un ARN de transferencia, ¿verdad? Que tiene forma de trébol, ¿verdad? Son muy cortos, son secuencias muy cortas de ribonucleótidos, ¿verdad? Lo importante es que ese anticodón que mencionábamos anteriormente es una secuencia complementaria al codón, por eso se llama anticodón, ¿verdad? Está determinada en este extremo del trébol, del ARN de transferencia,
Y en uno de los sitios de terminación del ARN de transferencia tenemos nosotros la incorporación del aminoácido, ¿verdad? Entonces, esto es catalizado por una enzima. ¿De qué depende la incorporación de este aminoácido? Depende de la secuencia de este anticodón. Es decir, si cambia el anticodón, probablemente me va a cambiar a mí la incorporación de este aminoácido, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es exactamente cómo es que ocurre la parte esta de cargar el aminoácido a la ARN de transferencia dependiendo de la secuencia del anticodón, ¿verdad? Bueno, jóvenes, si quiere terminamos acá para no cansarlos mucho. Si hay alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden hacer ahorita o vía correo electrónico, ¿verdad? Ustedes tienen mis dos correos, el institucional y el de Gmail. De hecho, la convocatoria de hoy se la envié también a Gmail, ya que, como nos ocurrió el martes, algunos sí recibieron el correo de mediación, la mayoría no lo recibió, y eso he preguntado y nadie se explica qué fue lo que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Yo espero que la de hoy sí les llegara, y resalto lo que les comenté en el correo, es recurrente, es decir, todas las próximas clases que nos faltan de este curso están en ese enlace. En otras palabras, no van a recibir más comunicaciones para enlazarse a la clase. Ustedes nada más le dan clic a ese que están ahí y tienen acceso a la clase de los martes y de los viernes. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Yo sé que esta materia es extremadamente densa, por eso quiero ir despacio, pero con buena letra. Como dicen, despacio que precisa, ¿verdad? Lo que me interesa es que los procesos queden bien claros y no tanto abarcar muchísima materia, dejando lagunas o partes muy débiles en el conocimiento anterior. ¿Qué sigue después de todo eso? Bueno, vamos a tener ya todo este modelo teórico y después vamos a ver la importancia de las mutaciones y por qué es que se dan mutaciones y todo ese tipo de asuntos, que es, como decir, en cierta forma, la parte práctica de todo este conocimiento básico, imprescindible que tenemos que recibir para entender lo que sigue, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Bien. Sí, adelante. ¿Qué recomienda usted o qué técnicas recomienda usted para entender y repasar mejor esta materia? Yo les recomiendo que se concentren mucho en los videos, ¿verdad? Repasen la clase, evidentemente. Jóvenes, por cierto, hoy me estaba diciendo alguna de ustedes que no habían visto las clases en mediación. Estoy al día. No sé si algunos han revisado, pero estoy en este momento al día. La clase del martes ya está en mediación virtual. Si no tienen acceso a mediación, me dicen y estudiamos alguna posibilidad diferente. Pero todas las clases están ahí. Entonces, recomendación número 1, repasar la clase, ¿verdad? Ahora ustedes tienen la gran ventaja que no han tenido los colegas de ustedes en muchos años anteriores, de tener las clases grabadas, así que las pueden ver N veces, las pueden ver asincrónicamente, digamos, los que no tienen problema de acceso a las 10 de la mañana, que algunas personas tienen ese problema, lo cual yo lamento profundamente, pueden repasar la clase cuando tengan mejor señal o cuando tengan mejor acceso a Internet. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Segunda recomendación, que le pongan mucha atención a los videos, que son extremadamente ilustrativos, ¿verdad? Y tercera es cualquier libro, no compren ningún libro, por favor, jóvenes, cualquier libro de genética que ustedes, incluso hasta Internet, pueden bajar cada una de las materias que nosotros estamos desarrollando acá y hacen el repaso complementario, ¿verdad? Pero yo creo que con la clase que hemos dado, porque hemos ido despacio y detallando cada una de las cosas, con los videos que finalmente vimos el día de hoy, no tendrían mayor problema, ¿verdad? No tendría mayor problema. Yo me comprometo con ustedes a ir despacito, tal y como lo hemos estado haciendo, ¿no? Metiendo muchísima materia, pero sí es importante que ustedes vayan al día también, ¿verdad? Porque me he dado cuenta, como los comentarios que he recibido,
de algunas personas que no han visto que los videos están en mediación. Entonces sí es muy importante y vean que la materia es en cierta forma acumulativa. Si no entendimos aquella parte básica del 3' y el 5', difícilmente van a entenderme por qué una hebra es complementaria y la otra discontinua, continua y la otra discontinua, ¿verdad? Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y en cuarta opción, me contactan y con mucho gusto repasamos lo que haya que repasar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok, si no hay más, entonces muchísimas gracias y nos vemos el martes, ¿verdad? Mediante. Que tenga un lindo, feliz fin de semana, entonces. Muchas gracias. Igual, profe, Gracias, gracias. profe. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hasta luego.